Según datos médicos, el cáncer de mama también se presenta en 1 de cada 100 hombres, como es el caso de Antonio Aldana, a quien le detectaron esta enfermedad a los 62 años de edad. Me lo detecté por una bolita que al estarme bañando me detectó una bolita. 3 años antes me había salido una secreción y mojaba yo la camisa. Entonces no le di importancia hasta ahora, hasta cuando ya sentí la bolita, entonces acudí al médico y entonces ya fue como empecé a tratar. Ya me hicieron una biopsia y de ahí me detectaron que era cáncer de mama. Gracias a la autoexploración que Antonio se realizó, la detección de esta enfermedad fue en una etapa temprana, lo que lo ayudó a evitar fuertes tratamientos. Afortunadamente fue en etapa temprana, inclusive no hubo necesidad de quimios. Entonces fue a muy temprana etapa y fue pues rápido, o sea, fue cuando ya les comenté a mis familiares y ya me hicieron la operación hace 5 años. A pesar de que salió bien de su operación, continúa en tratamiento y cada 6 meses se realiza estudios como mastografías y ultrasonidos para supervisar que el cáncer no se presente nuevamente. Entonces, pues dice uno, pues el cáncer de mama normalmente les da a las mujeres, ¿no? Estuve leyendo y estuve viendo, estudiando, ¿no? De ver y la incidencia y el problema para el hombre es el tipo de tejido que tiene uno. O sea, tenemos lo mismo las mujeres que los hombres, pero el tipo de tejido de las mujeres con los hombres y es un poco más agresivo el cáncer de mama en hombre. Los signos de alerta de cáncer de mama masculino son similares a los de la mujer. Pueden presentarse con una protuberancia o hinchazón en el tejido mamario, cambios inusuales en el pezón, como enrojecimiento, descamación, fruncimiento o secreción del pezón. En este mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, es importante que tanto varones como mujeres tengan un examen mamario de rutina. Esto permitirá detectar la enfermedad a tiempo y salvar vidas. Con imágenes de Joel Arias, Gloria López, 21 Noticias.